Buenísimos días, mis queridos fieles. Un día más vengo con vosotros. Hoy os traigo, lo prometido es deuda. Hoy os traigo el vídeo sobre calibrado de máquinas de tatuar. Hice una encuesta hace unos cuantos días en Instagram. Sí que es verdad que las encuestas de Instagram solo nos pueden dar dos posibilidades, pero ganó el calibrado de las máquinas de tatuar. Es por eso que aquí os traigo este vídeo. Muchas veces se ha hablado de que puedes tener el mejor material del mercado, tienes la mejor máquina, tienes la mejor fuente, mejores agujas, incluso tienes hasta la mejor mano del mercado, nadie tatúa como tú, eres un fuera de serie, pero solo tienes un problema. Y es que tu material, tus máquinas en este caso, no están calibradas. Siento decirte, tienes la mejor máquina, la mejor mano, pero tus máquinas están sin calibrar, por lo tanto tus trabajos van a ser una auténtica pesadilla. No vas a tener unas líneas nítidas, no vas a tener unas buenas sombras, tu color se va a borrar en cuanto esté cicatrizando un poquito y vamos a conseguir, como he dicho antes, una pesadilla de trabajo. Cuando hablamos del calibrado de máquinas de tatuar, nos referimos siempre que, basándonos en la estructura y morfología de cada una de los componentes de la máquina de tatuar, vamos a conseguir sacar de ellos en conjunta armonía un 100% de efectividad. Es decir, que el conjunto de chasis, bobinas, flejes, martillo, etcétera, nos consiga una máquina que, desde el principio del trabajo hasta el final del trabajo, nos dé siempre un 100% de efectividad. Muchas veces con el material chino lo que nos ocurre es exactamente lo contrario. Calibramos la máquina, empezamos tatuando, hace una buena línea, la segunda línea es peor, tercera peor, cuarta, y así nos consigue que la máquina tenga unos puntos de efectividad que nos hace que cada trabajo sea una agonía, que tengamos que estar calibrando la máquina constantemente y por consiguiente perdamos el tiempo y trabajemos peor. Como decía, lo que pretendemos con este vídeo es que nuestra máquina de líneas consiga unos trabajos nítidos y firmes, nuestra máquina de sombras haga un sombreado fino, suave o oscuro, eso dependiendo del resultado buscado, pero sobre todo sea un trabajo fino y que no irrite en exceso, y el color lo mismo, unos colores sólidos y que no irriten. Muchas veces vemos en internet fotos de gente que tiene unos auténticos ríos de sangre por la piel. No queremos conseguir esto, queremos el mínimo de irritación y la máxima efectividad en el trabajo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué material tenemos y qué material queremos. Yo cuando hablo con la gente sobre máquinas de tatuar siempre digo que hay que tener un mínimo de 2 máquinas. Una de ellas será para la línea y otra será para un color y sombra. ¿Podemos conseguir con una máquina híbrida o polivalente unos resultados parecidos? Sí, lo podemos conseguir. Si no tenemos mucho presupuesto, podríamos tirar a una opción así, una máquina polivalente. Pero en caso de que queramos conseguir unos mejores resultados y no nos importe invertir un poquito más de dinero al principio, podemos comprar, como digo, 2 máquinas, para hacer una específicamente línea y la otra color y sombra. Esto tiene una explicación muy sencilla. Si tenemos que estar cambiando la máquina constantemente durante un trabajo o durante sucesivos trabajos, tenemos que estar calibrando la máquina, vamos a conseguir dar de sí los elementos, nunca tener la máquina calibrada al 100%, y tener que estar haciendo muchas pausas entre trabajos. Para el vídeo de hoy vamos a partir de que tenemos la máquina ya montada. Es raro la gente que se compre una máquina desmontada y luego no sepa cómo se monta. Entonces partiremos de una máquina que está ya montada, simplemente no está configurada para hacer ni línea, ni sombra, ni color. Entonces lo que vamos a mirar es las diferentes configuraciones que podemos tener, tanto para hacer entre unos trabajos como otros, y ver qué soluciones podemos darle para cambiar de línea a sombra, de sombra a color, de color a línea. Antes de continuar, me gustaría hacer un inciso en decir que este es el método que utilizo yo. Obviamente hay muchos otros métodos, hay casi tantos métodos como personas afines al tatuaje y todos son válidos a no ser que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, este es el que utilizo yo. Se puede utilizar otros, siempre y cuando se acabe con el mismo objetivo, que es una máquina calibrada que nos permite hacer un buen trabajo. Yo, sobre todo, para el tema de la calibración de las máquinas, presto especial atención en el tema de los flejes. Los flejes son muy importantes, no son todo lo que se necesita, pero sí que son una parte muy importante en el tema del calibrado de la máquina. Las configuraciones de flejes es lo que nos va a diferenciar una máquina de otra. Una máquina de línea de una de sombra o una máquina de color. Dependiendo del trabajo que vayamos a requerir a nuestra máquina, la profundidad de aguja o fuerza de golpeo o rebote del martillo y por consiguiente de la aguja, deberemos variar los flejes en función del trabajo a realizar. Por ejemplo, esta máquina que tengo yo aquí es una máquina para línea, por lo tanto necesitamos que el impacto del martillo sea seco, sea fuerte y por lo tanto necesitaríamos un fleje trasero que tenga mucha dureza y controle el movimiento del vaivén del martillo, que no nos deje hacer este movimiento, pero a su vez necesitamos un fleje delantero más corto y duro que transmita toda la fuerza ejercida por las bobinas directamente sobre el martillo. Es por esto que las máquinas de línea tendrán siempre una mayor fuerza que las máquinas de sombra y de color.
Si lo que queremos es una máquina de sombra, cabe decir que yo esta máquina de sombra no la utilizo, necesitamos que, aunque el martillo golpee también con mucha fuerza, el fleje no ejerza demasiada resistencia y permita un movimiento de vaivén que dará más suavidad al martillo y nos permitirá no lastimar tanto la piel, para evitar la irritación. Es por eso que tenemos que montar un fleje delantero más alargado. Si os fijáis la diferencia con el fleje de la máquina de línea, es mucho más corto. Un fleje delantero más alargado y más blando, con un fleje trasero más duro que nos permita poder tatuar, ya que si ponemos un fleje trasero también muy blando, la resistencia que hace la piel nos va a dificultar mucho el trabajo. Y por último, pero no menos importante, aquí os traigo mi máquina de color, para la cual necesitaríamos una mezcla de ambas configuraciones, es decir, un fleje delantero que nos permita pintar sin dañar en exceso la piel, acompañada de un fleje trasero un poquito más blando que nos permita tener ese movimiento de vaivén que permitirá penetrar en la piel a cambio de trabajar con un poquito más de potencia. Simplificando todo el proceso, si queremos una máquina polivalente tenemos que buscar una configuración de fleje delantero y de trasero de una dureza más media, por ejemplo de un número 18. Ahora que ya tenemos elegidos los flejes, vamos a hacer una prueba con esta máquina de sombra, la cual, como he comentado antes, es una máquina simplemente que tengo en mi colección, no la he utilizado y por eso está en este estado tan lamentable. Tal cual la compré, me llegó, la metí a un cajón y así está. Entonces, para la máquina de sombra necesitaríamos un fleje delantero más estrecho, como veis este llega casi hasta la punta del martillo, y alargado con un grosor bastante blandito, este es de 16, y un fleje trasero que es más corto, duro y un poquito más ancho. No sé si enfoca la cámara completamente, para que soporte el movimiento del vaivén, sin llegar a romper. Pero el tornillo de contacto superior, que será el encargado de transmitir la fuerza de la máquina al martillo, como es una máquina para tatuar sombra, queremos que transmita la fuerza a la parte más adelantada posible, como he dicho, a la punta casi del martillo, para que el impacto lo ejerza sobre el fleje y el movimiento del martillo sea más suave. Es por esto que el tornillo no está en una posición perpendicular al martillo, como podría ser en la máquina de color o de línea, sino que está más tumbado hacia la parte delantera, como unos 45 grados. Si la máquina es para hacer línea o relleno, el tornillo en una posición casi perpendicular al martillo. Esto es para que él inflija toda la fuerza sobre él, sobre el martillo. Como veis, casi está cercano a los 90 grados. En la máquina de línea no lo tengo con esa configuración porque, según la morfología de la máquina, como el chasis nos sube casi en el medio del martillo, si pusiéramos un tornillo perpendicular no tendríamos casi ni fleje delantero. Es por eso que está un poquito más adelantado y un poquito más corto. Después, otra de las características básicas en el calibrado de la máquina es la separación entre el martillo y el chasis. Como veis, en la máquina de línea aquí escasamente hay un par de milímetros o 3. Sin embargo, en la máquina de color tenemos un espacio más grande. Esto es porque nos va a facilitar el movimiento de vaivén. Si vemos la máquina de sombra, lo mismo, tiene un espacio muy grande que nos facilita ese movimiento de vaivén. Esta máquina no está muy configurada y, como veis, casi no tiene movimiento. Pero si estuviese bien configurada tendría mucho movimiento de vaivén. Bien, ahora que ya tenemos nuestra máquina totalmente montada, ya sabemos qué flejes tenemos que elegir, ya sabemos cómo ponemos el tornillo, si lo ponemos más perpendicular, más inclinado, ya sabemos qué distancia tenemos que dejar entre el martillo y el chasis. Ahora tenemos que hacer que el movimiento del martillo sea efectivo, es decir, nos consiga profundizar en la piel y hacer una línea, o una sombra o un color. Para ello nos vamos a basar en la regla del 8, creo que en internet está puesto como 1.000.000 de veces, pero lo voy a volver a explicar. La regla del 8 es que cuando nosotros enchufamos la máquina, el movimiento, basándonos en la punta del martillo, que es una punta circular, el movimiento que ejerce nos va a dibujar una forma de 8. Si queremos que la máquina inflija más fuerza, por ejemplo, para hacer una máquina de línea, como veis, el movimiento es casi nulo. El 8 va a ser un 8 muy cerradito. Si por el contrario lo que buscamos es que tenga mucho movimiento de vaivén, como podría ser una sombra suave o un color, necesitamos mucho movimiento. Los dos círculos que nos generan el 8 van a estar muy separados entre sí. Y antes de terminar voy a hablar de un falso mito que parece que cobra mucha fuerza en internet, y es el hecho de a cuánto tiene que trabajar la máquina. No influye directamente el trabajo de la máquina en la fuente, es decir, si nosotros tenemos una máquina que nos trabaja a 5 voltios, por ejemplo, esta máquina a mí me trabaja a 5 voltios, no quiere decir que todas las máquinas de línea vayan a trabajar a 5 voltios. Esta máquina de línea yo la he calibrado para trabajar a 5 voltios.
La podría calibrar para trabajar a 8 voltios y haría el mismo trabajo, pero le sometería a mucho más estrés a la máquina y a la fuente de alimentación. Es decir, dependiendo de cada calibración de cada máquina, podemos conseguir unos voltajes diferentes para hacer el mismo trabajo. Como veis, ha sido una manera muy rápida de explicar las partes de la máquina y el funcionamiento con el calibrado. ¿Se puede hacer un calibrado más perfecto y más ajustado? Por supuesto. Podríamos buscar una configuración de bobinas, de tornillería, morfología del chasis, etc. Pero yo creo que para un calibrado básico esto nos sirve. Y hasta aquí mi vídeo sobre calibrado de máquinas de tatuar. Espero que os haya resultado un vídeo bastante entretenido e ilustrativo, que hayáis podido conseguir calibrar esa máquina para que os dé un trabajo eficiente al 100%, como he dicho al comienzo del vídeo. Sin más, simplemente os pido un favor y es que le deis un like, le deis a suscribir y la campanita si no lo estáis suscritos todavía, y aquí abajo os dejo mi Instagram y mi Twitter para que me sigáis y podamos charlar por ahí. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.